Muchísimas gracias. Como siempre es un gusto compartir con la Cámara de Industrias y todos sus asociados y las personas que comparten este espacio con nosotros. Para el Banco Nacional realmente es un honor, pero también es una responsabilidad poder compartir con ustedes información que a lo largo de 18 años que tenemos de estar trabajando en temas de sostenibilidad, hemos podido ir recuperando y llevando lecciones aprendidas sobre qué no hacer y sobre qué sí hacer. Para los que no me conocen, muy bien, repito, mi nombre es Carla Sanabria del Departamento de Sostenibilidad del Banco Nacional. Y en este momento, el día de hoy, queremos compartir con ustedes algunos pasos y algunos tips muy rápidamente, porque esto da para hacer casi que un curso, sobre cómo podemos hacer más eficiente la empresa, pero utilizando indicadores, que esto es muy, muy importante. Cuando estamos trabajando en cualquier proyecto que tengamos o cuando tenemos un proceso dentro de la organización, siempre es importante determinar para qué lo hago y cómo lo mido. Entonces, el día de hoy esperamos que esta charla sea de mucha utilidad para todos ustedes. Vamos a dar inicio. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es ¿qué son esos pasos, verdad, para una gestión empresarial eficiente? Cuando terminemos esta presentación se van a dar cuenta que la eficiencia y la ecoeficiencia realmente están muy, muy de la mano, muy alineadas. Lo primero que siempre debemos hacer en las organizaciones, ya sea pequeñita, sea una organización grande o una organización muy recientemente creada o una organización que ya tiene muchos años de existir, lo que siempre se necesita es plantearse el propósito para el cual fue creada esa organización o esa empresa y cuál es la misión que tiene, ¿verdad? ¿Para qué existe? No solo para generar dinero a los dueños, sino, bueno, ¿cuál es la misión? ¿Qué voy a servir? ¿Qué voy a ofrecer? ¿Verdad? ¿Qué es lo que voy a dar? Inclusive mucha gente me comenta, bueno, pero es que a veces no somos empresas, sino que somos ONGs. Igual, las organizaciones sin fines de lucro, entre más eficientes sean, más posibilidad de que otras personas, donantes y otros grupos de interés quieran apoyarlos, porque cuando demuestran eficiencia con datos reales, es mucho más fácil poder creer en los resultados de la organización. Y por supuesto, si tiene un propósito, es muchísimo más creíble todo su funcionamiento. Es igual como con las personas. Cuando usted se desarrolla, empieza a crecer, empieza a estudiar, cuando llega a la etapa universitaria, es muy importante tener claro qué es lo que quieres. A veces pasa, ¿verdad? Que prueba y error hasta que nos damos cuenta para qué estamos ahí y qué es lo que queremos hacer. ¿Cuál es nuestro propósito en la vida? Muchas veces va a ser muy alineado a lo profesional, pero también puede ser combinado con factores sociales, factores económicos que me permitan hacerme o crearme toda una concepción de mi vida a lo largo de los años. Es igual con las empresas. Las empresas deben tener como primer paso un propósito claro. Si usted tiene una panadería, si usted tiene, no sé, una fábrica de chocolates, por decirle algo, usted puede decir, bueno, ¿cuál es mi propósito? Bueno, su propósito es hacer convertirse en la empresa más distinguida por la calidad de sus chocolates y llevar alegría a todas las personas que gustan del chocolate, por decir algo. Pero tiene que pensarlo. Por más sencillo que sea su producto o su servicio, tiene siempre que pensar cuál es el propósito. Definido su propósito, vamos a determinar entonces cuáles son los valores de esa empresa. ¿Qué es lo que va a distinguir a nivel de valores? Cuando hablamos de una organización como la banca, lo primero que nos dicen nuestros clientes es que lo más importante para ellos es que la banca tenga el valor, un valor como el de la confianza, ¿verdad? Definitivamente. Si nosotros trabajamos con confianza, trabajamos con ética y con transparencia, esos son muchas veces los valores con los que se identifica la banca. Pero en el caso de su empresa, dependiendo de su giro de negocio, tiene que identificar cuáles son sus valores. Nosotros siempre recomendamos que sean poquitos, ¿verdad? Porque a veces nos ha pasado que hacemos esa lista larga de todo lo que creemos que somos y son 20 valores, 15 valores y en la empresa nadie se lo sabe, ¿verdad? Porque queremos en un documento plasmar algo tan precioso, tan académico o tan grande, ¿verdad? Pero al final lo que queremos realmente es determinar uno, dos, máximo tres valores que realmente representen a su empresa. Después de esto tenemos que determinar claramente
ya aterrizar mucho más cuáles son los productos o servicios que vamos a producir o vamos a importar si somos distribuidores. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No solamente fabricar, en el caso que ponía de la panadería o de los chocolates, porque puede ser que sea un mercado local, es más, un mercado apenas comunal, ¿verdad? De ciertas localidades del país, o si va a ser mercado costarricense o si va a ser regional. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la meta que tenemos? ¿Cuáles son los productos que podemos desarrollar? Esta pregunta es importante, esta línea de acción es importante porque normalmente empezamos con un producto o un servicio. A lo mucho, dos productos y un servicio, o un servicio. Y realmente nosotros lo que necesitamos es empezar con el que realmente nos motiva, con el cual realmente su organización se define y para el cual fue creado. Posteriormente, conforme pasando los años y la empresa va madurando, perfectamente se pueden crear otra serie de productos, inclusive puede ser que cambie su giro, tenga que hacer un cambio en el giro de negocio de su empresa, porque definitivamente la tendencia de sus consumidores le está haciendo unas sugerencias o tiene otras expectativas, pero eso va a ser conforme vamos desarrollándonos. Cuando ya tenemos estos primeros 4 pasos definidos, tenemos ahora sí, planifiquemos, ¿verdad? A corto, a mediano y a largo plazo. ¿Por qué hice énfasis en el punto 5 en planificar a mediano y largo plazo? Porque especialmente en Costa Rica somos muy dados a planificar lo de la semana, lo del mes siguiente, eh, ¿verdad? Muy a cortito plazo, lo que me va urgiendo, ¿verdad? ¿Cómo voy a trabajar el producto? ¿A quién se lo voy a entregar? ¿Cuántos clientes necesito? Pero realmente no planificamos. Muy pocas empresas trabajan a mediano y todavía menos empresas trabajan a largo plazo, pensando en qué van a desarrollar y qué necesitan ir creando a lo largo de ese tiempo. Cuando tenemos esa idea clara, por lo menos esbozamos a corto, mediano y largo plazo, podemos ahora sí definir entonces cuáles son mis indicadores, cuáles son mis metas, cuáles son los procesos, los roles que va a tener mis colaboradores y si soy yo nada más con mi empresita, con mi panadería, bueno, cuál va a ser mi función, si voy a ser multifuncional para los que en algún momento hemos sido emprendedores que nos toca jugar todos los roles, pero tenemos que tenerlo definido, claro, muy claro, porque eso nos va a ayudar a que la empresa sea más eficiente y a cometer menos errores en el proceso. Cuando ya tenemos definido eso, podemos establecer inclusive hasta un proceso de mejora continua. Entonces yo digo, bueno, yo voy a sacar, voy a utilizar el caso de la panadería que es más común para todos nosotros. Voy a hacer estos tipos de panes y estos tipos de, en estos horarios para que estén fresquitos en cierto horario del día. Perfecto. Pero resulta que a sus clientes les va gustando más un tipo de pan. Entonces usted va definiendo cuáles va a sacar, cuánto produce, en qué momento lo tiene que producir. Cuando ya usted tiene toda esa línea, le permite hacer cada mes o cada 2 meses una evaluación, ¿verdad? Si el producto está bien, cómo le está saliendo, cuáles son las recomendaciones que le hacen sus clientes y no necesita hacer toda una logística enorme, sencillamente con preguntar, anotar, de vez en cuando hacer unas consultas, si tiene la posibilidad de contactarlos por otros medios, todavía mejor. Pero cuando es cotidiano, haga las consultas, anota porque es importante, esto va a ser definitivo para todo lo que viene después, que vamos a aterrizar más en temas de indicadores ambientales que le van a servir. Y usted dice, bueno, ¿en qué me va a ayudar eso? Van a ver que sí les va a ayudar. Y lo muy importante, independientemente de su negocio, es tener un reporteo y una gestión de resultados. Si usted maneja esto sin saber cuánto fue lo que vendió en el año, cuál fue el mejor producto que tuvo, cuáles fueron los resultados, si tiene varias tiendas, cuál es la que vendió más, cuál es la que tiene mejor servicio, cuál es la que tiene mejor apariencia, ¿verdad? Mejores condiciones salubres. Entonces, todos esos datos tenés que hacerlo en anotarlos. De manera sencilla, como les digo yo a mis alumnos muchas veces en la universidad, que también doy clases, es empezar a ordenarse para empezar a gestionar resultados. Entonces, cuando ya tenemos eso claro, podemos entender que cuando hablamos de resultados en las empresas, todas las organizaciones, podemos incluir no solo resultados financieros, sino que incluimos los resultados de gestión ambiental de mi organización o de mi empresa o de mi emprendimiento y los sociales. Por eso es importante
el énfasis que hice en poder analizar esos datos previamente, vean que son cosas muy sencillas de empezar a hacer para poder entonces abrir ese mundo de que no es solamente las utilidades financieras, económicas, sino que además como individuo y como empresa, como ciudadano corporativo o como una empresa que pertenece a una sociedad, ¿qué más voy a aportar? ¿Verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo para generar mi negocio desde un inicio de manera muy responsable? Cuando toco este tema, normalmente muchos empresarios, sobre todo pymes, me dicen, no, es que yo no puedo hacer eso porque no tengo plata o porque apenas soy una persona o dos o somos muy poquitos en la organización, no tenemos dinero para invertir en eso. Totalmente equivocados. La cantidad de inversión que usted tiene que hacer va proporcionalmente a sus ganancias y a su tipo de negocio. Entonces, ¿qué quiere decir? Más bien, entre más pequeña sea la organización y más nueva, desde un inicio empezamos aplicando ciertos valores y empezamos aplicando ciertos indicadores que vamos a ver más adelante, va a ser mucho más fácil crecer ya con esa costumbre y con esa cultura, que si yo agarro una empresa muy grande, ojalá una multinacional que no tiene ningunos valores, tal vez los tiene escrito, pero no los aplica, y tratar de convertirla en una empresa con triple utilidad. Es muchísimo más difícil mover todo ese aparato organizacional. Entonces, sí es importante que comprendamos que todo tipo de empresa puede generar valores o gestión de la triple utilidad. Si ven en ese cuadro, la parte social habla del impacto que generan mis productos en la parte social. Bueno, usted dirá, "Ay, no, pero es que es pan, más bien va a engordar". No, pero usted está dando empleo a algunas personas que van a trabajar con usted. Si usted tiene ciertas prácticas, la gente va a preferir comprarle a usted porque resulta que usted vende en bolsas de papel biodegradable y no en plástico. Ese tipo de detalles que van haciendo la diferencia en una organización, en una empresa. Porque ahora, el día de ahora, si ya antes nos exigían nuestros clientes, el día de ahora nuestros clientes son mucho, mucho más exigentes y a veces ni siquiera los clientes, sino la comunidad, que tal vez no se ha convertido en clientes nuestros, pero nos exigen un cierto comportamiento. Entonces es mejor ir leyendo esas tendencias para poder nosotros ir creando o mejorando o renovando nuestra empresa. Igual en la parte ambiental, es como más fácil determinar la parte ambiental que la parte social, pero sí es importante, ahora más adelante vamos a ver algunos indicadores que les vamos a poner de ejemplo para que ustedes los tengan medidos y puedan ir avanzando en cómo realmente ustedes gestionan y cómo realmente pueden reportar sus ganancias y no solo en temas financieros. Entonces llegamos a la pregunta por la cual estamos aquí. ¿Qué es ecoeficiencia? ¿Y qué es ecoeficiencia en una empresa? Realmente la ecoeficiencia lo podemos resumir que es una manera o una forma mediante la cual se genera una actividad económica, pero impactando lo menor o generando los menores impactos ambientales posibles. Siempre todos los seres humanos y todas las empresas vamos a generar impactos ambientales, siempre, no hay manera. Tendríamos que dejar de respirar, ¿verdad? Prácticamente. Pero sí podemos generar un negocio de manera más sustentable. Hay ciertos parámetros que vamos a ver, pero todas las empresas, grandes, pequeñas, medianas, individuales, ¿verdad? Emprendimientos, podemos hacerlo. Y es realmente porque es importante, porque si vamos sumando cada uno de esos esfuerzos, nos vamos dando cuenta que agarremos una cuadra, un cuadrante de su comunidad. Si todas las empresas y todos los comercios de esa comunidad tuvieran buenas prácticas ambientales, al menos una, cada comercio, imagínense qué impacto más importante podría tener ya solo para esa comunidad que haya negocios, respaldando su trabajo con indicadores ambientales. Entonces, ahorita vamos a ver que no es solo el impacto ambiental por quedar bonito o por salvar los arbolitos, es que eso me va a generar rentabilidad en mi empresa. Entonces, aquí voy a poner algunos ejemplos de coeficiencia para que vayan quedando más claros. Por ejemplo, algunas personas me dicen, bueno, ¿cómo puedo iniciar? ¿Qué es coeficiencia en una organización? Bueno, ejemplo, mejorar la eficiencia energética de la empresa. Producir usando la misma o menos cantidad
con menos cantidad de energía. Entonces, cuando usted analiza, resulta que usted está haciendo un procedimiento tal o está produciendo un X producto o tiene un servicio que le requiere tantas máquinas o le requiere ciertos hornos o le requiere ciertas horas de producción en donde usted dice, ah, mira, si yo le doy vuelta a este procedimiento, en lugar de 6 horas de producir esto, ¿verdad? O de fabricar esto, puedo durar 5 o inclusive puedo durar 4. Entonces ya ahí está usted generando un proceso donde usted está haciendo mente para cambiar los procedimientos que usted está utilizando para ahorrar energía. Eso, además de que es amigable con el ambiente, inmediatamente impacta su bolsillo, ya sea una empresa grande o una empresa pequeña. Otro tema en ecoeficiencia es consumir y producir bienes de mayor durabilidad, de manera que su disposición final sea más lejana y un producto sea más rentable a largo plazo. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a veces de compras o íbamos, porque ya muchos hemos cambiado esa cultura, y llegábamos a un restaurante y nos daban una cosita empacada en 3 papeles diferentes con, ¿verdad? Aquellos empaques que uno decía, ¿para qué tanta cosa, verdad? Si me lo voy a comer en 10, 15 minutos y todo eso va a ir a la basura. Entonces, igual pasa con algunas empresas que todavía tienen muchísimos empaques. Tienen, por ejemplo, algunas galletas que todavía yo veo vienen la galleta, ¿verdad? Individual en un empaquecito. Luego le pegan otro empaquecito para distribuirlas como de 2 en 2 y luego las meten en otra bolsa. O sea, eso no tiene ningún sentido. Además, todos esos papelitos, ¿verdad? Tienen un costo para quien los produce. Entonces, tenemos que trabajar también en cómo podemos producir eso de manera más eficiente sin perder la calidad y todas las reglamentaciones, obviamente, de salud y también que nuestros productos sean un poco más durables. Cuando es alimentación, pues obviamente la idea es que la porción y lo que me están sirviendo esté acorde a lo que come la mayoría o las cantidades o porciones que comería la mayoría para que no haya desperdicio. En muchos restaurantes siempre sirven aquel montón de alimentos, ¿verdad? Y yo siempre digo, yo soy una persona que como poquito, pero aún así yo he visto que personas que comen mucho más que yo siempre sobra. Imagínese eso por 20, 30 comensales todos los días. Estamos botando un montón de alimento, se está desperdiciando producto del restaurante o del lugar donde estamos comiendo y además es un desperdicio y es una contaminación ambiental, ¿verdad? Por todo lado está mal. Entonces, eso es parte también de lo que tenemos que pensar. Bueno, ¿qué es lo que estoy produciendo? ¿Cuál es el impacto? Y si genero algún producto o servicio, si antes ese producto era muy desechable, ¿por qué lo puedo cambiar para que dure más? ¿Verdad? Otro caso, en las empresas y en las organizaciones se nos olvida mucho, muchísimo, se nos olvida que gastamos insumos cotidianos para la parte administrativa, para la parte contable, para la parte operativa, ¿verdad? Insumos como que el papel, las tintas, bueno, ya hablamos de la electricidad, el agua, en algunos casos combustible porque tenemos algún mensajero, tenemos una flotilla vehicular y no nos damos cuenta ni llevamos las métricas de eso. Solamente vamos pagando conforme vienen las facturas. Si nosotros no llevamos un control de eso y no llevamos adecuadamente lo que eso se puede disparar exponencialmente, no nos va a alcanzar el presupuesto para pagar los gastos y nos vamos a quedar sin utilidades. Entonces, lo primero es poder gestionar y tener bien determinado, no solamente en colones, sino en las unidades de medida, por ejemplo, cuántas resmas de papel se gasta al mes, cuántos cartuchos de tinta, cuántos kilowatts hora se consumen, esos en su recibo le va a llegar. Igual los metros cúbicos, cuánto es lo que usted está consumiendo. Ahí toda esa información, cuando usted la aterriza y la ve en una gráfica, le va a permitir darse cuenta si usted está gastando más del promedio de lo que gasta su industria o sus competidores, o si usted está por debajo y más bien es mantener esas buenas prácticas. Otro tema importantísimo en todas las organizaciones que tiene que ver también con temas de eficiencia, no es solo cómo produzco, sino cuánta cantidad de residuos boto, ¿verdad? Puede ser, como les hablaba en el caso anterior, que de repente yo esté produciendo una cantidad enorme en empaques o en productos que yo tengo que están siendo mucho más abundantes de lo que cada porción, de lo que puede tener una porción, en el caso de alimentos. O en el caso de productos, no sé, pongamos pinturas o electrodomésticos o ciertos otros productos que son mucho más complejos de producir, es importantísimo poder definir que lo que estoy utilizando
no va a generar residuos tan rápidamente. ¿Por qué? Porque no es rentable ni para usted que lo produce, no es socialmente responsable, porque estamos tirando desechos o estamos provocando que se haya desechos, contaminando a otras personas en las casas, en las familias, pero además estamos generando una cantidad de residuos innecesarios que estamos con problemas enormes en todos los países de la gestión de residuos porque no sabemos muchas veces cómo manejarlos adecuadamente. Otro tema importante es, bueno, también tratemos de comprar lo estrictamente necesario en nuestras empresas. Conozco muchas empresas que tienen almacenes con sus insumos, ¿verdad? Durante meses y meses y meses, pagando un alquiler de una bodega para tener sus insumos. ¿Por qué? Porque no han calculado bien cuántos insumos son los que realmente requieren mensualmente o semanalmente. Entonces tienen guardado material que no solamente, insumos, que no solamente se les pueden poner o deteriorar, ¿verdad? Se les pueden poner en un proceso inadecuado para su uso, o bien están pagando un almacenamiento o una cantidad de metros cuadrados solo para tener en stock guardados por si acaso insumos que tal vez no va a ocupar hasta dentro de 6, 7, 8 meses o inclusive años. Eso también es importante. Eso hace eficiente la empresa, poder calcular realmente cuántos son los insumos. Si es que, por ejemplo, otras empresas me han dicho, bueno, es que a mí me hacen precio por X cantidad, a mí me sale mejor. Bueno, si el producto no se le pone malo, no se le deteriora, si el insumo puede guardarlo y no le está generando más gasto el pagar el alquiler, pues entonces ahí es válido. Pero realmente, normalmente, en el 90% de los casos, es más rentable tener adecuadamente los insumos comprados en el momento en que casi que se van a gastar, a tener almacenados y con un alto riesgo de que no funcionen con la misma calidad. En esto mismo, varias personas me decían, bueno, tienes razón, yo voy a tratar de rechazar lo que no, realmente no necesito, los productos que no necesito. Hay algunos que sí los puedo comprar, pero voy a reducir la cantidad porque tienes razón, estoy comprando más de lo necesario. O en algunos casos, inclusive en la empresa, tienen materiales o productos o insumos que pueden reutilizarse, ¿verdad? Y hasta en el proceso productivo. Y no, los estaban botando porque no les habían visto la utilidad. Entonces, sí es importante pensar siempre en esto para que su proceso de producción sea lo más eficiente posible, al mismo tiempo que contamina menos el ambiente y genera también un impacto social. ¿Por qué? Porque si usted tiene una cadena, ¿verdad? Bien, bien clarita, una cadena de valor, va a poder generar empleo, va a poder generar compra a sus proveedores sin que ponga en riesgo a su empresa. Esto va de la mano de las compras sostenibles, va muy de la mano. Bueno, entonces si yo tengo estos insumos, valen parecido, pues tiene un valor económico parecido y resulta que viene con certificaciones y viene homologado porque es un insumo que está producido con buenas prácticas, etcétera, etcétera, pues ¿cuál voy a escoger? Escojamos el de buenas prácticas, porque entre más personas y más empresas compremos el de buenas prácticas, el precio puede ser mucho menor al haber mucha más demanda, ¿verdad? Del producto. Entonces, ahorita vamos a hablar, entonces, ¿cómo manejamos todo esto que les he contado? Aterricémoslo entonces en indicadores. ¿Cómo hago yo como empresario para saber si estoy bien, si estoy mal? Vamos a ver, vamos a ponerles unos ejemplos de algo sencillo que me preguntan mucho en diferentes empresas, que cómo se puede medir si estamos siendo responsables con los indicadores que tenemos para gestionar nuestra empresa. Yo siempre empiezo por los insumos que son de mucha más utilidad para la mayor cantidad de empresas. Va a variar dependiendo de algunas y de su giro de negocio, pero por ejemplo, el consumo de agua prácticamente todas las empresas lo requerimos, ya sea para el proceso productivo o en el caso de empresas como nosotros, que somos una empresa de servicios, para la cotidianidad. No podríamos tener abierta ninguna oficina, ninguna sucursal si no tenemos agua potable. Parece mentira, pero aunque no esté dentro del proceso productivo, es parte vital para poder tener en operación nuestras oficinas. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que se recomienda es, algunos indicadores son cantidad de metros cúbicos consumidos por cada edificio que ustedes tengan. Si solo tienen un local, bueno, ¿cuánto consumen ahí? Mensual y anualmente. ¿Por qué mensual y anualmente? Porque les va a permitir ver la curva de dónde está anualmente su mayor consumo. Si solo lo hacen anualmente, no van a entender dónde tienen que poner el énfasis a lo largo del año. Entonces,
mensualmente es muy adecuado. La cantidad también de metros cúbicos distribuido entre la cantidad de personal que usted tiene, ¿verdad? No es lo mismo una empresa que gasta 10 metros cúbicos con solo una persona que una empresa que gasta los mismos 10 metros cúbicos, pero tiene 5 laborando en la empresa. Entonces, ¿quién es más eficiente? El que está usando lo mismo, pero con 5 personas en una jornada, en una misma jornada. Por ejemplo, otros casos son la cantidad de metros cúbicos consumidos versus la cantidad de metros consumidos el año anterior. Entonces, ya yo tengo este primer dato, mi año base, ya yo puedo empezar a comparar año con año y darme cuenta si estoy consumiendo más, cuál es la razón. Si es que tengo un nuevo proceso que me requiere esa cantidad de litros de agua, pues está bien, justifiquémosla, pero entonces tenemos que sacar el promedio de cuántos metros cúbicos estoy consumiendo por unidad producida para ver si realmente estoy produciendo de una manera rentable o si no lo estoy haciendo, qué puedo mejorar para bajar costos también de operación. Y así les pongo una cantidad ¿verdad? No voy a leerles todos, pero ahí se los voy a dejar. La presentación se las van a compartir de parte de la cámara. Y la idea es que ustedes puedan irlo trabajando. Pero lo más importante, aunque sea una empresa pequeña y usted tiene tal vez una persona que invirtió en usted en capital o son socios y necesitan ver cómo comunicamos esto. Como les decía también, todos nuestros clientes y todos nuestros grupos de interés ahorita están muy interesados en conocer cuáles son las buenas prácticas de las organizaciones. Y ahorita las generaciones más jóvenes eso lo toman como factores para la decisión de compra. Entonces, realmente, ¿cómo hacemos para que más gente se dé cuenta qué es lo que hago? ¿Verdad? Y no solo yo me dé cuenta en mis libros contables, sino que además lo compartamos. Entonces, siempre es recomendable hacer una actividad o tener por redes sociales, los que tienen redes sociales, hacer alguna documentación donde usted pueda decir, nosotros somos responsables, somos una organización pequeña o somos la panadería tal, pero hemos ahorrado en el año 10 litros de agua comparado con el año anterior. Estamos tratando de ser más eficientes. Le aseguro que muchas personas van a volverlo a ver con unos mejores ojos, ¿verdad? De una mejor manera, porque ustedes están haciendo un esfuerzo diferente. Entonces, hay muchas formas de comunicar. Aquí les pongo algunos ejemplos. Cuando la gente me dice es que metros cúbicos no es tan, ¿verdad? Tan claro. Bueno, recordemos que los metros cúbicos, cada metro cúbico son 1000 litros. Entonces, sí es muy importante cuando tenemos, por ejemplo, un consumo de 10 metros cúbicos por mes, estamos hablando de 10,000 litros de agua consumidos por mes. Entonces, ahí tiene un impacto. Si yo logro reducir 1 o 2 metros cúbicos, estamos hablando de 2,000 litros. Tiene un peso importante. Y ahorita que estamos viendo la problemática del agua en muchas de nuestras comunidades, pues es importante ser razonable con esto y además comunicarlo bien. Igual tenemos el caso de electricidad. El caso de electricidad, aquí igual les pongo algunos indicadores que son muy frecuentemente usados, muy parecidos al agua, vienen siendo muy parecidos. Hay algunos que me gusta también enfatizar, sobre todo en la industria, que es el consumo total de kilowatts hora entre la cantidad de productos producidos mensual o anualmente. Ahí nos podemos dar cuenta qué tanto hemos eficientizado nuestro proceso productivo para que por un producto, si yo estoy gastando 50 kilowatts hora o si estoy gastando 100 o si estoy gastando 200. A lo mejor lo que necesito es hacer una mejora en el proceso para poder consumir menos, porque a la hora de darle un precio a ese producto va a ser mucho más alto porque estoy consumiendo mucha más electricidad y no puedo regalar la electricidad, tiene que ir en los costos, ¿verdad? De esa producción. Entonces tenemos que ser muy eficientes, más ahora que hay tanta competencia, tanto, ya ahora sí podemos decir que hay mucha información. Podemos buscar en las redes sociales, podemos buscar en internet, podemos buscar asesores. Hay estas charlas con expertos también que tienen una cantidad de maquinarias, equipos que pueden colaborarnos en ser mucho más eficientes. Otro de los temas que a veces se le va a la gente es que dice, bueno, es que la electricidad aquí es muy cara, entonces yo tengo que disminuir los consumos sí o sí, pero no se está dando cuenta que al disminuir realmente al hacer énfasis en disminuir los kilowatts, automáticamente usted podría estarse pasando a otra tarifa, ¿verdad? Organizacional o a otra tarifa empresarial.
hay muchos programas en diferentes empresas de servicios públicos que si usted baja la cantidad de consumo, ya no le estarían cobrando la demanda extra, que es un pago adicional después de pasar de cierta cantidad de kilowatts consumidos por mes. Entonces puede perfectamente calificar en esas otras rangos de cobro para que ustedes puedan todavía tener mucho más ahorro. Es importantísimo comunicarlo. Ahí les pongo algunas ideas, pero por ejemplo, cuando usted ahorra kilowatts, usted podría decir, yo ahorré tantos kilowatts equivalente a comprar tantos bombillos LED. Es más fácil para la gente compararlo. O decir, el consumo de tantas viviendas. En el caso del Banco Nacional, por ejemplo, cuando nosotros ahorramos cierta cantidad, lo comparamos con cuántas viviendas de 4 personas que consumen más o menos 300 kilowatts al mes podríamos estar dando electricidad para todo el mes con solo lo que nos ahorramos. Y a veces los números son increíbles, ¿verdad? Son 600, 700 hogares con solo lo que hemos ahorrado en un año. Entonces, igual en el caso de ustedes, no solo son insumos que les representan menos costos monetarios, sino que además estás haciendo un impacto de usar adecuadamente las fuentes de generación de la energía en este país. Consumo de combustible, súper importante con todas las fluctuaciones, máxime que no lo producimos aquí, sino que lo importamos y dependemos 100% de los mercados internacionales. Todos lo vivimos en la pandemia, cómo subió esto del combustible y sobre todo no solo para trasladarse, sino muchos empresarios que requieren el combustible para sus maquinarias para producir. Entonces, entre más eficientes seamos en el uso de combustible, buscar las maquinarias más eficientes, podemos reducir costos importantes que nos van a permitir tener un precio competitivo. Comunicarlo igual, ahí les pongo algunos ejemplos de cómo comunicarlos para que realmente sea importante y hasta más fácil de recordar. Hay muchas personas que les pasa lo que a mí me pasa, que tenemos una memoria fotográfica. Entonces, a mí me sirve más no solo oírlo, ¿verdad? Oír los resultados, sino verlo en una gráfica. Entonces, yo siempre trato de comparar esos resultados que tengo de un año a otro, inclusive si ya tengo 3 o 4 años de información, poder ver la curva de comportamiento de ese indicador. En el caso de nosotros, cuando empezamos a hacerlo como Banco Nacional, nos sirvió muchísimo porque nuestros consumos son increíblemente altos. Somos una organización que en este momento tiene 150 edificios en todo el país. Con todas las empresas de servicios públicos nos dan servicios, desde las municipalidades, las asadas, ahí a todos, todos, y todos tienen variaciones en la forma en que miden, ¿verdad? Nuestro consumo y además algunos costos varían. Entonces, es muy importante para nosotros saber realmente qué tan responsables somos en el pago de estos insumos porque son millones de millones lo que pagamos por mes y si hacemos un pequeño esfuerzo, que lo hemos visto a lo largo de los años, hemos ahorrado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Solamente en agua, a ver si recuerdo, en los últimos 6 años ahorramos más de 37.8 millones de litros de agua. Eso es muchísima cantidad, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que ustedes dirán, ¿qué tiene que hacer un banco en eso? Bueno, estamos aportando a la sociedad, nos está reduciendo costos, por supuesto, y nos permite tener más estable todo este proceso. Igual el papel y la tinta casi que se usan en todas las empresas y esto es súper importante porque es un insumo cotidiano, ¿verdad? En algunas empresas se han rehusado a utilizar sistemas virtuales, porque algunos creen todavía que los papelitos hablan. Sí, los papelitos hablan para ciertas cosas judiciales, para ciertas cosas legales que requieren todavía por cierta legislación tener impreso la documentación, pero el resto de procesos perfectamente se puede hacer digitalizado y nos permite realmente hasta visualizar más fácilmente dónde puede estar algún error en el proceso o algún consumo o alguna mejora que podamos tener. Se los dice alguien que trabaja en un banco, ¿verdad? Y que para los bancos el papel era súper importante y hemos ido migrando, pasamos en el 2008 o 2006, por ahí, usábamos 500,000 resmas de 500 hojas cada uno. Imagínense la cantidad de dinero que es eso. En este momento estamos usando menos de 60,000
por ahí andamos, ¿verdad? Hay unos momentos que dependiendo de alguna nueva directriz que nos emita alguna de las superintendencias, tengamos que imprimir más o imprimir menos, o algunos clientes que prefieren la documentación impresa, a pesar de que tengan firma digital y tengan correo electrónico. Entonces son temas que podemos ir viendo que nos hacen muy eficiente la empresa, pero sí necesitamos medirlos, realmente medirlos, poder llevar consecuentemente y comunicarlos, sobre todo las empresas que tienen también inversores o las empresas que tienen accionistas. Darle estos datos a los accionistas no solamente genera un buen impacto, una referencia, sino que va a hacer a esa junta directiva sentirse orgullosa de una empresa que está siendo eficiente no solo con la cantidad de recursos que está ahorrando, que eso genera más utilidades, sino que además dentro de esas utilidades está impactando positivamente lo ambiental y lo social. Tenemos igual el tema de tintas, normalmente va muy relacionado, que ahí es algo importante. Hicimos un ejercicio hace muchos años en uno de los grupos de la universidad que yo tenía, que yo daba clases, y me hizo mucha gracia porque hicimos un estudio con varias empresas en donde cuánto era lo que gastaban en papel y cuánto era lo que gastaban en tintas. Solo de 10 empresas, solo 2 coincidía más o menos la cantidad de papel con las cantidades de tintas. Entonces quería decir que había fuga, por decirlo de alguna manera interesante, había fuga en estos materiales. Entonces había unos meses que se consumía el montón de tinta que no era razonable para la cantidad de papel que se había utilizado, o en otros era la cantidad irracional de papel y las tintas eran nulas o muy poquitas. Eso también permitió tomar decisiones en esas empresas de que no le estaban dando el valor a esas fugas de productos o de insumos de la empresa o de la institución que eran vitales. En algunos casos sí se dieron cuenta que eran para trabajos personales, para temas, ¿verdad? Cada uno por allá, sobre todo en empresas un poco más grandes, alguien se queda en la noche haciendo ahí la tesis, ¿verdad? El otro se llevó unas hojitas para hacer la tarea del hijo, y cuando son 100 personas haciendo lo mismo, ¿verdad? Son recursos de la empresa, son recursos de la organización que al final, si no te das cuenta de esas fugas, vas a tener que cobrarlo dentro de los productos que se producen. En la gestión de residuos, sumamente importante. Este país está reconocido por su cantidad de buenos proyectos y de buenas políticas ambientales. Eso sin duda alguna. A nivel del mundo, inclusive países desarrollados, desean muchas de las buenas acciones que hemos tenido y de los buenos proyectos y de las buenas costumbres que tenemos en muchos de los temas ambientales. Sin embargo, en el tema de residuos estamos quedados. Producimos y muchas veces dentro del ciclo de producción, la mayor parte de empresarios no se le ocurre pensar en qué va a hacer con el desecho que ese producto genera. Hace muchos años, más o menos en el 2008, luego en el 2012 se creó otra ley, y hay una serie de leyes que nos dicen, como la 8839, que es la Ley GIR de Gestión Integral de Residuos, que nos obliga a todos, municipalidades, empresas y personas, a planificar nuestros productos y servicios haciendo un círculo virtuoso de dónde empieza el producto, pero dónde termina ese empaque o dónde termina ese residuo generado por ese producto. Y esta ley nos establece que nuestros proveedores que nos generan, nos venden productos que tengan algún impacto importante en la gestión de residuos, deben hacerse responsables de ellos buscar las opciones para hacer una disposición final adecuada. Entonces, imagínense que si todos nos ponemos de acuerdo para que todos hagamos eso, en cuestión de un mes, 2 meses, tendríamos menos residuos en el país porque realmente estaríamos comprando primero solo lo que necesitamos y además haciéndonos responsables de todo el ciclo de vida de nuestros productos y servicios. Se puede medir, nosotros empezamos a medirlo, creímos que no era tan impactante porque al no tener productos físicos, prácticamente el único producto físico era la tarjeta, las tarjetas, todo lo demás era virtual o un poquito papel, ¿verdad? Nos dimos cuenta que la generación de residuos ordinarios por el personal y por la gente que nos visita en las oficinas era enorme. Enorme, ¿por qué? Porque somos demasiados, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar esto y ha sido impactante. Nosotros hemos logrado reducir en los últimos 6 años 1.000 toneladas de residuos que iban a la basura y que ahora pasaron al proceso de reciclaje. 1.000 toneladas.
Se dice muy fácil, nos costó muchos años y seguimos en la lucha porque esto es un proceso, yo le llamo de evangelización verde. Tenemos que tener la conciencia. Somos personas que si usted pregunta, yo soy educado, ¿usted es educado? Sí, yo soy formal, sí, muy formal, pero muchas de esas personas que se creen muy educadas, muy estudiadas, no saben colocar la clasificación de residuos en algo tan sencillo como papel y orgánico, ¿verdad? Entonces, es importante que esto lo hagamos no solo por cultura, sino porque también nos permite tomar decisiones de cuáles son los residuos que estamos generando para ver si dentro del proceso productivo que los generó, yo puedo reducir o hacer un cambio para generar menos y a lo mejor me hace más eficiente el proceso. Igual tenemos, ahora que está tan de moda, ¿verdad? El tema del cambio climático y desgraciadamente de moda, pero por una forma negativa que nos ha impactado, ¿verdad? Y tenemos que medir nuestras emisiones. Ya prácticamente las empresas que están involucradas en temas de responsabilidad social o sostenibilidad en los últimos años ya miden sus impactos también a nivel de gases de efecto invernadero. Eso es sumamente importante porque estamos viéndolo. Prácticamente este año lo hemos sentido fuertemente, las olas de calor que han sobrepasado las temperaturas normales a las que estábamos acostumbrados. El mes de mayo prácticamente no llovió y se han visto afectados no solo nosotros físicamente con nuestro calor, ¿verdad? Sino las cosechas que dependen del agua, ciertas actividades productivas como la generación eléctrica, que no se llenaron los embalses, y una cantidad de empresas que requieren el agua de lluvia para poder producir. Y así es importante porque si nosotros empezamos a disminuir nuestros gases de efecto invernadero, podremos detener o al menos mantener los grados centígrados de calor que tenemos y no seguir creciendo para que haya mayor impacto. ¿Qué es lo que, ya aquí voy a hacer un cierre? Bueno, ya vimos todos los indicadores posibles, como les dije, ahí les van a quedar, les estoy dando una pincelada muy general, no tienen que poner todos, seleccione uno o dos para empezar, los más relevantes, los que le pueden dar una información de interés para tomar sus decisiones importantes a nivel de la gerencia o de la, ¿verdad? De la junta directiva de su organización, o si es una ONG para tomar decisiones para reducir más gastos operativos y poder utilizar el dinero realmente para lo que está enfocada su organización. Lo primero es tener claro que lo que no se mide no se administra. Entonces, si ustedes no tienen la menor idea de los resultados, nada más que financieros de su organización, están muy perdidos, ¿verdad? Porque no solamente la utilidad es cuánto de esa utilidad me costó producir, cuánto de esa utilidad yo estoy generando un impacto que al final me va a caer de vuelta a mí, ¿verdad? Entonces, ser muy eficientes. Lo primero es incluir la dimensión ambiental dentro del plan estratégico de la empresa. Esto no es un programita que vamos a ir a sembrar árboles, que vamos a tener unas buenas prácticas. No, es realmente meterlo dentro de los indicadores que miden la parte administrativa de la organización para ponerlo en blanco y negro. Planificar y documentar realmente, tener un plan de trabajo, no es una ocurrencia de qué hacemos este mes. Es que yo soy la encargada de la parte ambiental y entonces me pusieron que hiciera algo bonito para que todos estuviéramos felices. No, no, no. No tiene ningún sentido. Eso es pérdida de dinero, pérdida de recursos, pérdida de energía. Usted tiene que determinar, de acuerdo a su giro de negocio, cuáles serían las actividades que le van a generar mayor impacto ambiental, pero que impacten su negocio. Si yo soy un banco, por ejemplo, no necesariamente tengo que empezar por, no sé, ir a hacer una limpieza de playas, por ejemplo. Lo más importante en este caso fue empezar con mis propios consumos, determinar cuánto menos iba a usar para poder impactar menos todos esos recursos que ya hablamos de la electricidad, del agua, de la gestión de residuos. Posteriormente puedo colaborar en algunas actividades de sensibilización y de educación, pero ese no es mi giro de negocio, ¿verdad? Carla, me parece que te perdimos. No sé si... Aló. Ay, listo. Ahora me ¿Me escuchan. escuchas? Sí. Ya, ahora sí. Ok, perfecto. Entonces sí es importante, ¿verdad? Determinar cuáles son realmente los indicadores que van a impactar el giro de negocio de su empresa. No copiemos lo que hacen otros porque está bonito y salen en la foto. Lección aprendida después de 18 años de aplicar esto. No es nada más salir en la foto.
del reportaje del mes de responsabilidad social. Eso no va a venderte inmediatamente ningún producto ni ningún servicio. Lo que tiene incidencia es que usted tome los indicadores ambientales que realmente tienen un impacto en su giro de negocio o en su comunidad inmediata donde pueda generar una buena reputación para que automáticamente eso también le genere una mejor percepción, y al tener una mejor percepción cuando usted ofrece algún producto es mucho mejor visto. Dar seguimiento mensual a los indicadores, seguimiento, datos. La gestión ambiental tiene un 90% de importancia en datos. Contabilizar los ahorros, porque eso es muy importante, porque por ejemplo alguien me decía, bueno, pero es que el año pasado no ahorré, gasté más dinero y yo no sé por qué, si hicimos un montón de esfuerzo. Entonces lo primero que yo hago es detenerlo y decirle, bueno, primero dígame cuántos kilowatts, si estamos hablando de electricidad, cuántos kilowatts ahorró. Ah, no tengo ese dato. Entonces se va, lo trae y se dio cuenta que sí había ahorrado en kilowatts. Lo que no ahorró fue en colones porque el precio de kilowatt aumentó y aumentó casi un 40% en algunos casos. Entonces, más bien hay que decirle, véalo por el lado positivo. Si usted no hubiera ahorrado esa cantidad de kilowatts, hubiera tenido que pagar el doble o más de lo que ya pagó. Entonces, siempre hubo un ahorro. Va a llegar en algún momento en el que sí, el ahorro es efectivo en ambas, ¿verdad? Tanto en la unidad de medida o con los colones. Pero pasa eso, a veces la gente se desespera, no, es que yo quiero ahorrar, pero no se acuerdan que los metros cúbicos, los kilowatts, las redmas, los litros de combustible varían de precio, ¿verdad? Y lo importante es tratar de ser muy congruentes con el ahorro del insumo, del indicador, ya sea litros, metros cúbicos, etcétera, para que el resultado sea lo más óptimo posible a nivel económico. Un tema muy importante es presentar estos resultados ambientales dentro del informe de la empresa. Vieran que me llamó mucho la atención, por eso siempre hablo del tema de la panadería, porque conozco varias emprendedoras, mujeres y varios caballeros que al escuchar una charla como esta que di hace algún tiempo para pymes, empezaron a hacer un reporte, inclusive solo para ellos o para la familia, algo sencillito ahí en su computadora, ¿verdad? Viendo qué impactos tenían. Resulta que ellos mismos se sorprendieron de lo que habían logrado. Empezaron a hacer eso muy sencillito, como les digo, 1 o 2 paginitas de resultados, y cada año lo fueron midiendo y se dieron cuenta que podían hacer más. Y se dieron cuenta más bien de todo lo que habían hecho y que no tenían documentado antes y que eran buenas prácticas, solo que no sabían cómo se llamaban, ¿verdad? Entonces, eso ayuda también a visualizar y los logros de su empresa, a generar un impacto positivo si usted es una empresa pequeña, y si es una empresa grande, definitivamente tenga la seguridad que sus accionistas y sus partes interesadas se lo van a pedir. Esto, algo muy importante, no se trabaja solo. Se trabaja en alianzas. A veces no somos expertos, ¿verdad? Entonces no tenemos cómo hacer todo esto. Entonces busquemos a la ONG X que nos puede ayudar. Podemos buscar capacitarnos en este tipo de talleres que son gratuitos para todos ustedes y que dan una serie de herramientas que les puede servir de guía para trabajar. Pueden hacer intercambio de experiencias entre empresas que de repente ya empezaron a trabajar y les pueden decir en su giro de negocio o en su nicho de mercado, bueno, entre por aquí porque por aquí es más largo el camino. Eso es muy importante. No necesariamente tienen que invertir mucho dinero en esto, sino que busque la manera inteligente y eficiente de hacerlo. Las alianzas son sí o sí la clave de esto. Tanto interno, porque tienes que tener gente a lo interno en cada departamento que movilice y crean estos indicadores para que tenga éxito. Y un tema que no puse aquí es que la cabeza, los tomadores de decisiones son los que tienen que empezar a creer en esto. Si usted empieza con el departamentito o con la persona que está ya por buena voluntad, lamento decirles que van a gastar mucha energía, que van a sufrir mucho y no va a cambiar nada en la empresa. Tiene que estar convencido la cabeza o las cabezas de la empresa para poder cambiar estas cosas. Lo último que es muy importante es mapear los retos, ¿verdad? Que van a incluirse cada año. Esto es el proceso de mejora continua, lo que conocen los ingenieros como proceso de mejora continua. En resumidito, si me di cuenta que fallé en esto o que utilicé más energía en julio y resulta que ya me di cuenta que fue porque hubo un desperdicio en una máquina que estaba funcionando mal, o que de repente produje más cantidad porque tuve
un incremento en el mes anterior y creí que el siguiente mes iba a ser lo mismo en las ventas. Podemos tomar decisiones cuando llevamos estos datos. Entonces, ven que el tema ambiental y los indicadores ambientales no es un tema nada más de decir salvé el ambiente o genere un impacto positivo o sembré tantos árboles, sino que significa que yo, empresario, voy a trabajar de la mejor manera, inteligentemente, con los insumos que tengo, con los procesos que tengo, con las personas que tengo, para impactar lo menor posible, porque eso me genera también ganancias, ¿verdad? Me genera ahorros, me genera muchos ahorros. Y ahora, más que nada, en este tiempo, muchas de las empresas como nosotros, que somos intermediarios financieros, estamos dando tasas preferenciales o tenemos productos diferenciados, inclusive organizaciones sin fines de lucro tienen premios para empresas que hacen estas prácticas y que las demuestran. Entonces, también pueden acceder a capital semilla o a créditos con una mejor tasa de interés o con una cierta cantidad de beneficios diferenciados. Entonces, no es un tema de hoy, no es un tema de, ay, qué bonito suena, es que hacia eso nos está llevando el mundo y las noticias no nos dejan mentir, que si no hacemos una buena práctica o no incluimos buenas prácticas en nuestras empresas, nosotros mismos estamos poniendo nuestra fecha de término, ya sea a nivel empresarial hasta como seres humanos. Entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. Los beneficios son muchos. Se logra reducir significativamente los costos de operación, se impacta y se mejora los perfiles y procedimientos de procesos y procedimientos. A veces tenemos una persona haciendo 100 cosas, eso no es eficiente. Cuando nos damos cuenta de esto, podemos poner a esa persona en la parte donde es más eficiente y capacitar a otra persona y resulta que eso nos da resultados enormes, nos genera resultados mejores y además estamos empleando a 2 personas. Se logra producir con eficiencia, ¿verdad? Con menor impacto ambiental. Se generan alianzas que pueden ser los catapultadores de un nuevo negocio o de mejorar su negocio. Se reducen riesgos de operación, riesgos ambientales, que esos casi nadie habla de esto, ¿verdad? Tenemos algunas empresas en el área de riesgos, pero la mayoría de empresas pymes no miden los riesgos y por eso muchas veces fracasan y no duran más de 3 años, 4 años en el proceso productivo en el que emprendieron. Se mejora la reputación. ¿Quién no quiere tener una buena reputación, verdad? Ya como persona, pero también como empresa, que hablen bien de su empresa. Qué orgullo. Es una ventaja competitiva, ¿verdad? Porque la gente ya se fija en eso. Yo personalmente prefiero comprar ciertos productos de ciertas marcas que yo sé que tienen buenas prácticas y cuando me he dado cuenta que alguna marca no tiene buenas prácticas, dejo de comprar ese producto, excepto que sea algo esencial, ¿verdad? Que de vida o muerte, pero aún así trato de evitarlo. ¿Por qué? Porque yo no voy a darle de comer a unas organizaciones o empresas que no están teniendo el menor cuidado en sus impactos. Y luego que en general todas estas métricas ayudan a realmente tener datos certeros del comportamiento de los indicadores ambientales para Costa Rica. Muchos de los estudios que se hacen y de las metodologías que se traen de afuera utilizan indicadores de Europa o de Estados Unidos, no usan indicadores latinoamericanos porque muchas veces nuestras economías o nuestros países no los llevan, no los miden, ¿verdad? O solo un sector o solo otro sector. Nos permitiría tener métricas país para aterrizar las políticas públicas sobre realmente datos. De verdad, eso es rápidamente lo que quería compartir con ustedes para hacerles ver que los indicadores realmente ambientales pueden llevarlos a tener una empresa muy eficiente, con una buena reputación y muy querida por la sociedad costarricense y por la internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Carla. Más bien, siempre es un gusto tenerte aquí con nosotros y siempre aprendemos bastante con todas las charlas que nos has venido impartiendo a lo largo de ese tiempo que venimos en De alianza varios años, sí, ya. correcto, con el Banco Nacional. Carla, por acá tengo una consulta que nos la hace Keylor. Dice, ¿qué recomendaciones le puede dar a las empresas para medir y definir indicadores que reflejen la gestión ambiental, si la mayoría del recurso humano rota en teletrabajo, considerando que el consumo o huella ya no sería en mayoría en la infraestructura de la empresa, sino en el hogar del colaborador? Ok, es una pregunta muy interesante y tiene dos canales para responder. Uno, siempre la organización va a generar algún impacto. Nos pasó y nos pasa a nosotros, tenemos mucho personal en teletrabajo.
pero resulta que el edificio automáticamente llegan 2 personas y se enciende todo el piso, por ejemplo. Entonces, aunque fueron solo 2 personas, probablemente si son empresas multinacionales, son empresas grandes que comparten mucho espacio físico, a veces sucede que no están seccionados para 1 o 2 personas poder utilizar. Y ha pasado enormemente. Esos son casos que me han contado. Entonces, el consumo siempre va a estar allá, aunque haya 2 personas. Lo otro es que en el hogar pueden llevar esas métricas, ¿verdad? Hay empresas de todo. Hay colaboradores que prefieren tener teletrabajo, aunque no le paguen el internet, no le paguen la electricidad, porque tienen un beneficio de salud y equilibrio trabajo-familia. Entonces, esa es la primera empresa que no mide ese impacto hacia afuera. Pero hay otras que sí pueden medirlo y tal vez inclusive premian a los colaboradores que hayan demostrado un ahorro de consumos en su hogar. Entonces, el año base, por supuesto que va a ser desde que empezó a teletrabajar, ¿verdad? Y no el año que no estaba teletrabajando. Y empiezan a tomar decisiones. Conozco varias empresas que tienen ese tipo de programas para incentivar que no solo usted disfrute de su proceso de teletrabajo, ¿verdad? Si le es viable, si es de su gusto, sino que además pueda tener una gestión muy adecuada de los insumos que está utilizando para producir. Esa es súper genial porque los obliga a llevar una contabilización del el teletrabajo. Pero las más extremas, ¿verdad? Son las que sí pagan todos esos servicios, pagan el internet, pagan la electricidad, les compran los insumos para la casa, ¿verdad? Silla, computadoras y todo, pero les piden que realmente lleven un control y unos datos, y eso sí, no es al que quiera, es a todos los que están en teletrabajo. Entonces, eso es muy importante porque entonces sí se pueden medir, ya sea en la empresa o en el hogar. Y hay que hacer un comparativo. Nosotros hacemos comparativos ahorita, tenemos comparativos de los compañeros que están teletrabajando y cuánto nos hemos ahorrado, no solamente en emisiones, ¿verdad? De gases de efecto invernadero por el traslado de los compañeros, sino además que, por ejemplo, en el caso de nosotros, dejamos de utilizar 3 edificios completos, ¿verdad? En solamente 6, 7 años. Ahí estamos hablando no solo de agua y de electricidad, sino de aires acondicionados, de pago de seguridad, de pago de monitoreo electrónico, de pago de pólizas, en algunos casos de pagos de alquileres. Entonces, vean qué interesante, eso se nos redujo, o sea, la gente que dijo, no, vuelvan acá porque teletrabajar no, se convenció cuando vio esos números de que, bueno, los que sí podían teletrabajar y lo han estado haciendo bien, mejor que se queden teletrabajando. Entonces, sí hay maneras de medirlo y es nada más buscar el indicador al cual ustedes quieren realmente visualizar. Excelente. Anthony nos consulta, bueno, si sabes, eh, o si el Banco Nacional tiene una plantilla estándar para el cálculo de huella de carbono o algún tipo de asistencia técnica en la revisión de métodos de cálculos de huella de carbono. Ok, ese sería para un tercero. Bueno, Anthony nos puede aclarar ahí por el chat. Si es que nosotros le apoyamos a un tercero. Ahorita nosotros hemos tenido algunos cursos que damos de vez en cuando para pymes, ¿verdad? Que son clientes de nuestros y los invitamos. Tenemos en Pymenauta, que es una de las plataformas que utilizamos, tenemos acceso, bueno, ahí tienen acceso todos los clientes pymes del banco, pueden acceder a toda la línea de cursos que hay. Hay desde cursos de contabilidad básica hasta cursos de estos, ¿verdad? De cómo medir los temas ambientales. Estamos viendo a través de una alianza que tenemos con la Alianza para la Acción Climática, que pertenecemos varias empresas grandes, estamos tratando de trabajar alguna metodología. ¿Por qué? Porque sí existe una metodología muy básica para medir a través del PGAI, que es el Programa de Gestión Ambiental Institucional del MINAE, que viene una plantilla para poder hacer medición muy básica de los gases de efecto invernadero, pero sirve muy bien. También la Dirección de Cambio Climático. Ustedes pueden buscar Dirección de Cambio Climático del MINAE. También tiene otras plantillas, esas sí son un poquito más complejas. Y lo otro es que estamos viendo en esa alianza cómo podemos generar algunos espacios precisamente con consultores y con personas que de manera gratuita o a un costo muy bajo puedan ayudarle a las empresas a medir sus gases de efecto invernadero, porque no es un tema muy sencillo, ¿verdad? O sea, realmente es un tema un poquito más complejo. Cuando son empresas pequeñas es mucho más fácil, pero cuando son empresas más grandes sí requieren como tener un ingeniero ambiental o un ingeniero, normalmente son ingenieros ambientales, algunos pueden ser ingenieros industriales que aprenden a manejar el tema de las emisiones. Pero ahorita
específicamente el Banco Nacional, nosotros sí lo hacemos internamente con un equipo asesor. Al ser tantas oficinas, no da para que el trabajo sea una sola persona, tuvimos que contratar personal asesor, pero además sí tenemos toda una metodología de medición que ya tiene años, ¿verdad? Que utilizamos las normas nacionales. Pero para terceros estamos esas opciones que te doy y la opción que estamos valorando de tener adicionalmente un grupo de consultores que puedan atender ciertos clientes o ciertas empresas que quieran hacerse amigos de la Alianza para la Acción Climática. Excelente. Acá Yoleni se felicita por la charla, muy interesante, nos comenta. Muchas Muchas gracias. gracias. Y también tenemos una última consulta de Poe que nos dice si están midiendo la reducción de huella de carbono con la incorporación de operaciones online, banca en línea. Y si es así, ¿qué resultados han obtenido? Sí tenemos mediciones, de hecho lo que pide la norma nacional que nosotros estamos usando la INTV 5 con apoyo de la 14064 y alineados con el programa País Carbono Neutralidad, la versión 2.0, pide una serie de requerimientos. Entonces, cada año hemos ido avanzando y tratando de incluir aquellas fuentes, ¿verdad?, de generación que sean de impacto. Este año, por cierto, es un año de transición, es un año que a las empresas que pertenecemos al programa País nos han pedido que hagamos un análisis un poco más fuerte de las emisiones indirectas que tengan algún impacto más relevante en la operación de la organización. Esto es todo un tema, ¿verdad? Porque emisiones indirectas tenemos muchas, ¿verdad? De todos los proveedores y de toda la gente de relacionamiento que tenemos, pero tenemos que, la metodología que estamos usando es tratar de ver en cuáles de esas emisiones indirectas podemos tener injerencia, ¿verdad? O podríamos tener o provocar un cambio de comportamiento, porque al final no se trata solo de medir si yo no puedo cambiar nada, ¿verdad? Entonces, eso es todo un debate en el que entramos en el proceso cuando se nos pidió estos datos de emisión. El año pasado seleccionamos 3 fuentes adicionales, lo que es, por ejemplo, el teletrabajo y algunas de estas cosas han ayudado para tenerlo en la métrica, pero no son las más relevantes, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de nosotros, relevantes son los remeseros, que son tercerizados, una operación 100% indispensable para la organización. Indispensable, por ejemplo, algunos edificios alquilados, ¿verdad? Que son nuestras oficinas y el banco no es el dueño, pero sí podemos tener alguna injerencia de alguna manera en que el dueño o las empresas dueñas de esos edificios puedan adquirir mejores prácticas. Entonces, cada empresa va dependiendo de su nivel de compromiso y su nivel de injerencia para tomar decisiones en cuanto a las emisiones indirectas. Sí lo estamos haciendo. No ha salido el tema de la conexión virtual, ¿verdad? Como uno de estos más relevantes para medir, ¿verdad? Para medir o para compensar. Sí, probablemente va a salir en el siguiente año o el posterior como parte de la estrategia de mantener más bien a los compañeros en teletrabajo para que reduzcan sus emisiones estando en la calle y en otro montón de cosas más, ¿verdad? Que estamos teniendo. Ya de todos modos no nos podemos devolver porque ya no hay campo. Entonces, ya no hay edificios. Entonces ya probablemente esto va a seguir muy probablemente como una cultura, ¿verdad? Solamente aquellos puestos de trabajo que sí requieran presencialidad van a estar allá atendiendo. Excelente, Carla. No, más bien, Carla, muchísimas gracias por el tiempo que compartiste con nosotros. Ya no tengo más preguntas por acá, ni tampoco con los amigos de Facebook, ya las evacuaste todas. Y agradecerle también a todos ustedes que se conectaron y estuvieron con nosotros durante esta hora. Recordarles que el material se los vamos a hacer llegar al correo que registraron o al correo que nos dieron a la hora de registrarse, más bien, para que estén pendientes y puedan repasar la charla. Y pues también invitarlos a que nos sigan en nuestro canal o en nuestras redes sociales, donde estamos publicando todas las charlas virtuales que tenemos a lo largo de la semana. Entonces, para que puedan ir repasando los títulos, los temas, y si son de su interés, pues no duden en inscribirse y estar presente en estos espacios y que puedan aprovechar. Muy amables a todos. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.